Pues llegamos al mediodía, las 12, las 11 en Canarias, tiempo ahora aquí en Negocios Televisión de las noticias, tiempo de poner sobre la mesa los grandes asuntos que en página de Geopolítica están escribiendo la crónica de esta mañana y que sin lugar a dudas abre la crónica con lo que vuelve a ser un enfrentamiento entre las dos principales economías del mundo, entre China y Estados Unidos. Pekín no se calla, Pekín acaba de amenazar a Estados Unidos. Ha elevado el tono las autoridades chinas frente a Estados Unidos y amenazan con responder y tomar las medidas necesarias si el gobierno de Washington restringe o prohíbe los drones de fabricación china, un sector controlado principalmente por Pekín. La portavoz de Exteriores, Mao Ning, ha acusado al gobierno de Biden, a Washington, de generalizar el concepto de seguridad nacional e interferir así en los contactos económicos y comerciales normales entre las partes. En rueda de prensa ha señalado que esto socava la seguridad y la estabilidad de la producción global y la cadena de suministros. Dice Mao Ning que desde Pekín van a tomar todas las medidas pertinentes que van a salvaguardar firmemente sus derechos legítimos y sus intereses, poco después de que el Departamento de Comercio del país norteamericano afirmase que está considerando una nueva normativa que aborda los riesgos que suponen los drones realizados con tecnología de países enemigos como China y Rusia. No obstante, China representa el mayor vendedor de drones comerciales a Estados Unidos, si bien el gobierno ha expresado que la tecnología desarrollada en el gigante asiático podría dar a algunos usuarios la posibilidad de acceder, manipular los drones, lo que podría provocar un peligro inaceptable para la seguridad nacional. Ahora China, contundente, dice que si prohíbe a Estados Unidos sus drones, tomarán las medidas necesarias. Y por supuesto, si hablamos de drones, tenemos que hablar de la guerra en Ucrania, donde los drones se han convertido en el gran protagonista del día a día en el campo de batalla. De hecho, en las últimas horas, esta noche, Rusia ha vuelto a lanzar un ataque a gran escala sobre el país con drones y Ucrania ha derribado 60 de esos 93 drones rusos. Las fuerzas ucranianas han declarado ese balance después de haber sufrido ese gran asalto, ese gran ataque que comenzaba a última hora del jueves, que tenía como objetivo varias regiones, entre ellas Kiev, Donetsk y Chernihiv, con UAV, con esos drones, esos vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed y drones simuladores lanzados desde Briansk, Milerovo y Orel en Rusia. En respuesta de la defensa antiaérea ucraniana han participado tropas de aviación, misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y grupos de fuego móviles. Además de los drones destruidos, 26 drones rusos, según las fuerzas ucranianas, no han alcanzado sus objetivos debido a las contramedidas y lo que sí han apuntado es que algunos drones sí han alcanzado zonas residenciales y empresas privadas, causado daños en Donetsk, Chernihiv y Kiev. De hecho, se ha confirmado la muerte de un civil y varios heridos, así como daños en viviendas y vehículos. En el ataque con drones, como decía el gobernador en funciones de Kiev, Mykola Kalashnik, se han declarado como los restos de uno de esos drones ha matado a un camionero y también dañado varias casas particulares donde 4 personas han resultado heridas, entre ellos un chico de 16 años. Pero no solo Rusia ha lanzado esos drones, también Ucrania ha atacado el suelo ruso y las fuerzas han destruido 22 de esos drones, de esos vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que de los 22 drones, 10 fueron derribados sobre la región de Briansk, 4 sobre la región de Oriol y otros 4 sobre la región de Rostov. Además, 2 sobre la región de Volgorod y 1 sobre las regiones de Pitex y Volgogrado. 4 drones en total se han derribado en la región de Rostov. Los sistemas de defensa antiaérea rusos han interceptado 4 drones ucranianos precisamente en esa región de Rostov. Según el gobierno local,
donde los drones fueron derribados en los distritos de Kamensky y Ust-Donetsky sin causar víctimas ni daños a edificios durante la noche en una nueva jornada de enfrentamientos donde los drones se han vuelto a convertir en protagonistas. Y en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha referido precisamente a lo que pueden ser los próximos capítulos en la guerra en Ucrania y considera que a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, se siente en el despacho Oval y coge las riendas de la primera economía del mundo, puede que su persona, puede que la figura de Trump sea decisiva, considera que puede serlo para frenar a Putin en Ucrania. En una entrevista que ha concedido a la televisión ucraniana, Zelensky ha dicho precisamente que Trump puede ser decisivo en el resultado de la guerra, que ya dura 34 meses frente a Rusia, y ayudar a detener al líder del Kremlin. Dice que para Ucrania es lo más importante y ha señalado precisamente eso en las cualidades de Donald Trump para ser decisivo, para capaz de detener a Putin o, para decirlo, decía más justa, ayudarles a detener a Putin. Y más asuntos, son 34 meses de guerra desde que la operación especial, como la llamó Moscú, arrancó en febrero de 2022 y el último año ha sido definido por Ucrania como para el peor, para su sistema energético, por los múltiples ataques rusos. Sin embargo, en las últimas horas también la información gira en torno a los daños causados en el lado ruso y un tribunal ruso ha ordenado a Yandex, recordemos que está considerado como el Google de Rusia, que oculte imágenes de una refinería de petróleo tras los ataques ucranianos. El tribunal ha ordenado a esa compañía de internet que oculte el acceso a los mapas y a las fotos de una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia debido a los constantes ataques de drones ucranianos, según ha informado la agencia estatal de noticias TASS. Yandex opera el mayor motor de búsqueda del país y otros servicios en línea como mapas, traductor o correo electrónico y entrega de comida a domicilio. El Tribunal de Moscú ha ordenado a Yandex que excluya ahora esa información sobre la infraestructura de la refinería de sus resultados de búsqueda, eliminando y editando imágenes de talleres, estaciones de comprensión y otras partes de la planta de Yandex Maps. Según ha informado TASS, no está claro qué refinería se refiere a la decisión judicial, pero TASS apunta que la instalación había sido atacada 4 veces por drones ucranianos en 2024. Importante a estas alturas también ver cómo de alguna manera el gran protagonismo de la crónica se escribe también en torno a las posturas que tienen distintos protagonistas en el escenario de la geopolítica y que por supuesto tienen también como claro protagonista a Rusia y a Ucrania. Y precisamente esta mañana hemos estado pendientes precisamente de Rusia después de que su representante ante Naciones Unidas haya abierto la puerta a que pueden seguir las tropas rusas en Siria. En concreto, lo que ha señalado esta mañana es que Rusia cuenta con lazos con la propia Siria y no con regímenes en concreto. Recordemos que es hace apenas unas semanas cuando caía derrocado el régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio, gran aliado de Rusia. Al-Assad huía y buscaba precisamente el refugio en Moscú, donde allí se encuentra. Sin embargo, y pese a ello, Rusia acaba de señalar precisamente cómo es un aliado de la propia Siria y que precisamente es el gobierno interino de Siria quien le ha solicitado y solicita a sus tropas para el mantenimiento de la paz en el país. Es un escenario en el que de alguna manera está apuntando Rusia cómo podría permanecer en el país en un momento en el que se ha estado viendo cómo desde que huyó la mayoría de las tropas rusas, cuando huyó al-Assad, se retiraron, pero algunas siguen presentes en la base naval de Tartus y en la base aérea de Meynim.
Y más asuntos, precisamente, mirando a los actores que vigilan muy de cerca la guerra en Ucrania. Esta mañana hemos vuelto a escuchar al primer ministro de Eslovaquia. Robert Fico ha vuelto a hablar y ha amenazado con tomar represalias contra Ucrania después de que este 1 de enero, tal y como había confirmado el líder de Kiev el 19 de diciembre, se expirase ese contrato para el flujo, para el tránsito de gas ruso por suelo ucraniano, con el fin de dejar de suministrar y de llenar las arcas de Putin para financiar su maquinaria de guerra. Sin embargo, los países del este, los más afectados por ese corte del suministro de gas ruso que aún llegaba a Europa, pese a todos estos 34 meses de guerra, habían ya levantado la voz, como Eslovaquia, Hungría y Austria, precisamente porque no tienen acceso al mar y el acceso al gas natural licuado que viene vía marítima de otros socios como Estados Unidos les resulta muy difícil de acceder a ello porque precisamente no tiene acceso al mar. En este sentido, y tras haber suspendido el corte del gas ruso vía Ucrania, Robert Fico ha señalado precisamente que la decisión responde a un sabotaje que privaría a Eslovaquia de 500 millones de euros, unos 518 millones de dólares en tarifas de tránsito, y dice que ahora su país está considerando recortar el apoyo financiero a los 130.000 refugiados ucranianos en Eslovaquia y detener las exportaciones de electricidad a Ucrania. Un escenario en el que, sin lugar a dudas, vuelve a girar la tensión en torno a esa necesidad de energía de Ucrania. Ayer mismo señalaban cómo precisamente ha sido 2024 el peor para el sistema energético por los constantes ataques que sufre por parte de las tropas rusas, y es sin lugar a dudas ese gran punto de amenaza con el que ahora aparece Robert Fico diciendo que no va a exportar electricidad a Ucrania. Entre los grandes asuntos, sin lugar a dudas, que escriben y que desatan la atención de esta mañana, también la atención gira en torno a Gaza, no solo porque más allá de la propia franja donde se sitúan los enfrentamientos y continúan, sino porque se acaba de abrir una ventana en la negociación en Qatar, donde los diplomáticos van a buscar una posibilidad de intercambio de rehenes y de acuerdo a alto el fuego. Sin embargo, mientras tanto, los ataques persisten y las sirenas acaban de extenderse, advirtiendo frente a los cohetes de Hamas, ese movimiento de resistencia islamista que lanzaba los ataques sorpresivos del 7 de octubre contra Israel y que desencadenaban el conflicto en Gaza. Ahora, en un momento en el que se quiere reanudar el diálogo para Gaza, las sirenas advierten frente a los cohetes de Hamas. Una noticia que, sin lugar a dudas, a esta hora está alarmando a las comunidades fronterizas de Gaza, donde apuntan los objetivos de los cohetes de los yihadistas de Hamas. Pero las sirenas llevan sonando a lo largo de toda la madrugada en Israel, del norte al sur, y en este caso por un misil que se ha lanzado desde Yemen. Las sirenas se han extendido debido a ese misil lanzado por los hutíes de Yemen esta madrugada, según ha anunciado el ejército israelí. El misil fue identificado cuando cruzaba hacia el territorio israelí y se lanzaron interceptores hacia el objetivo. La metralla de la interceptación ha caído en Modín, según ha informado el ejército israelí. Sirenas que se han extendido y que han afectado, han incluido las áreas metropolitanas de la capital, de Tel Aviv y de Jerusalén. Han sonado esta madrugada en lo que ha sido la protección ante el nuevo ataque disparado por los hutíes de Yemen, que recordemos son el gran punto a batir ahora desde Israel. Llevan jornadas diciéndolo y advirtiendo además a los hutíes de Yemen, esa milicia que cuenta con el apoyo de Irán, que es armada por parte de Irán y que asegura Israel va a aprender la lección que ya han aprendido los de Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, o los de Hamas en Gaza.
Precisamente el portavoz del gobierno israelí en las últimas horas apuntaba a ese hecho que Israel va a seguir combatiendo al enemigo, a ese objetivo y esos brazos armados de Irán que buscan acabar con el Estado de Israel, y aseguraba que no va a permitir que queden yihadistas iraníes en sus fronteras. Firstly, the return of all of our hostages, 100 of them. Secondly, dismantling of Hamas's governmental and military capabilities and removing the terrorist threat to Israel. And thirdly, returning the residents of the north safely to their homes. 454 days on, our defence forces are operating boldly and bravely with tremendous sacrifice to bring back the hostages and eliminate the terrorist threat to the citizens of this country. And also at the start of this year, let me restate Israel's policy on Iran. For 15 months now, we face terror attacks by Iran and its proxies. Their declared intention is to destroy this country. The stranglehold which Iran has attempted to form around us, that is of Hezbollah in Lebanon, of Hamas in Gaza, of the Houthis in Yemen, from Iran's control of Syria and other terrorist elements, just to restate our aim, we will not tolerate it. We will act with force against all terrorist threats to our citizens. After the 7th of October 2023, we will not have. En este punto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. ...19 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora... ...de nuevo tensión en Oriente Medio. Estamos pendientes de que se vuelva a abrir la puerta de la negociación en Qatar... ...para buscar un acuerdo sobre el intercambio de rehenes... ...sobre un alto el fuego en Gaza... ...y máxima tensión a esta hora porque Israel... ...acaba de destruir 40 objetivos de Hamas... ...del movimiento de resistencia islamista de Hamas en Gaza. Recordemos, esos milicianos apoyados
por Irán que lanzaron los ataques sorpresivos del 7 de octubre contra Israel y que desencadenaban el conflicto en Gaza y que se extiende desde entonces. Las fuerzas de defensa israelíes y la Agencia de Seguridad del país han declarado precisamente cómo han conseguido destruir 40 emplazamientos de Hamás en toda la franja de Gaza. Algunos de los objetivos se encontraban en edificios que anteriormente habían servido como escuelas. Las FDI y las ASI han afirmado que van a seguir atacando a Hamás y a otros grupos de Gaza en defensa del Estado de Israel. Y por supuesto a esta hora también seguimos pendientes precisamente de lo que es a esta hora la comparecencia que están haciendo en Francia. Recordemos, hoy la reunión del Consejo de Ministros de François Bayrou y a esta hora habla la portavoz del Gobierno, Sophie Primas. Vamos a ver si podemos escucharlo. De la déclaration de politique générale, je débuterai donc un tour de France à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer les annonces qui seront annoncées par le Premier ministre et entendre, bien sûr, être porte-parole dans l'autre sens et entendre leurs attentes. Nous devons parler directement à nos concitoyens qui se sentent trop souvent oubliés et ne comprennent plus d'ailleurs parfois ni les mots, ni notre action, ni la nécessité d'un temps long pour passer des intentions politiques aux résultats factuels. Je suis une porte-parole, selon l'expression du président Larcher, qui a des bottes dans son coffre, c'est-à-dire qui aime le contact. C'est mon ADN en tant qu'ancienne élue locale, maire, députée, sénatrice de terrain. Avant d'entrer dans le cœur de nos travaux, permettez-moi encore de partager quelques réflexions avec vous. Le moment politique que nous vivons est totalement inédit. Et d'ailleurs, à la fois le Premier ministre, dans ses vœux au gouvernement ce matin à Beauvau, mais également le président de la République en introduction du Conseil des ministres l'ont redit. Ce moment est tout à fait inédit. Il est clairement porteur de risques pour la stabilité de nos institutions. Ce gouvernement est né dans la tourmente d'une crise politique majeure. Vous connaissez le tableau, la censure, l'éclatement des majorités, la montée en puissance des extrêmes. Et c'est précisément dans ces tempêtes que chacun doit prendre ses responsabilités, sortir des positions inflexibles, des lignes rouges, disent certains, et faire le choix à la fois de l'exigence, mais aussi du dépassement plutôt que de l'obstruction. C'est le sens profond de ma présence ici. Je ne doute pas que vous allez m'interroger sur ce point. Chacun sait que je ne suis pas une macroniste de la première heure, ni même une adhérente au MoDem. Ma famille politique, ce sont les Républicains. En tant que gaulliste, il me semble qu'il y a des moments où il faut additionner les forces politiques présentes pour notre pays. Ce moment en est un. C'est donc pour moi un moment de responsabilité et un devoir au regard de la situation de la France. La mission du gouvernement, elle est claire, c'est remettre la France en mouvement, rassembler au-delà des clivages et offrir des réponses tout à fait concrètes à nos concitoyens. Face à l'alliance des contraires, un front improbable qui réunit l'extrême droite et l'extrême gauche, le choix de François Bayrou et des forces politiques qui ont choisi de le soutenir est clair. L'union pour l'action, partout où cela est possible. Chaque texte, chaque décision portera l'ambition d'unir, de bâtir des majorités responsables et constructives dans l'hémicycle comme dans le pays. En tant qu'ancienne vice-présidente du Sénat et ancienne présidente de commission, j'ai fait du compromis une méthode et une arme politique, mais certainement pas un renoncement. Aujourd'hui, cette culture du dialogue et de la concorde est devenue la colonne vertébrale de ce gouvernement. Nous n'avons pas le luxe de l'immobilisme. Les Français exigent des résultats et face aux défis immenses qui nous attendent, je pense au redressement des finances publiques, aux enjeux sécuritaires, aux enjeux de santé, à la reconstruction de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, à la relance agricole, à la transition écologique, à la réforme des services publics, nous devons répondre par des actes. Le temps des affrontements idéologiques et des ambitions personnelles viendra lors de la prochaine élection présidentielle, et c'est bien normal, c'est la compétition qui est au cœur de la démocratie, mais aujourd'hui c'est l'heure des solutions, pas des confrontations, et le bloc central a décidé d'affronter l'urgence.
Nous ne sommes pas ici pour gérer. Le président de la République nous a engagés à l'audace ce matin, mais nous sommes ici pour transformer. La France a besoin de courage et je le répète, c'est une responsabilité et c'est un devoir que nous avons pour le pays. Voilà, je voulais vous faire ces quelques propos liminaires lors de ma prise de fonction de porte-parole pour vous donner un petit peu voilà, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons au gouvernement, dans lequel je me trouve à titre individuel. Rapidement, un très rapide point sur le Conseil des ministres, parce qu'il n'a pas été très épais, comme vous le savez. Je pense que vous avez été destinataire de l'ordre du jour. Il y a eu pas mal de nominations individuelles sur lesquelles, évidemment, je ne vais pas revenir. Nous avons simplement examiné un projet de décret ce matin qui a été présenté par le ministre des Armées et qui organise le transfert des missions de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui était à l'IRSN, au ministère de la Défense et qui modifie des dispositions qui sont relatives aux attributions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités intéressant la défense. Il s'agit là d'un décret suite à l'application de l'article 11 de la loi relative à l'IRSN et l'ASN qui avait été prise pour permettre d'aller plus vite dans la relance de la filière nucléaire. Voilà le point unique qui a été vu ce matin en Conseil des ministres. Et sur ce bref résumé, eh bien, je vais vous laisser la parole pour les questions. Bonjour. Bonjour. Bastien Auger pour TF1 et LCI. Oui. Ce matin, lors du petit déjeuner de rentrée du gouvernement, le Premier ministre a dit que sur la question de la stabilité notamment, il existe un chemin, il est même mieux défini qu'on ne le croit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce chemin et sur vos espoirs de réussir à atteindre la stabilité, puisque l'idée du président de la République, quand il a nommé François Bayrou, c'était de lui demander d'obtenir un accord de non-censure, notamment pour ne pas dépendre du Rassemblement national. Et les dernières discussions entre le Premier ministre et le Parti socialiste notamment se sont plutôt mal passées, si on en croit les déclarations d'Olivier Faure, qui a dit que pour l'instant il n'avait pas trouvé de raison de ne pas censurer, qu'il ne se sentait pas écouté notamment sur la question des retraites. Donc est-ce que vous avez encore espoir de trouver un accord de non-censure avec une partie de la gauche? Quelles concessions est-ce que vous êtes prêt à faire notamment sur la question des retraites? Ou alors est-ce qu'il faudra miser sur une forme de bienveillance de Marine Le Pen? Merci beaucoup pour votre question qui me paraît en effet assez essentielle et qui tient à la stabilité de nos institutions et la stabilité et le maintien de ce gouvernement dans la durée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que les Français, et d'ailleurs ils le comprennent très bien, aient en face d'eux un gouvernement qui ait du temps pour implémenter des mesures et en mesurer l'effectivité. Donc toute la question du maintien de ce gouvernement et de la stabilité institutionnelle est vraiment très importante. Le Premier ministre a en effet dit qu'il y avait un chemin. Ce chemin, c'est le chemin qu'il souhaite prendre au travers des concertations qui seront engagées, qui sont d'ailleurs engagées notamment par Bercy, par le ministère de l'économie, par Catherine Vautrin sur le PLFSS. Donc vous me posez la question des retraites, vous me posez la question du budget. Évidemment, moi je ne veux pas être condamnée avant d'avoir essayé. Et donc tout le chemin que nous essayons de trouver, au-delà des postures politiques des uns et des autres, c'est d'engager avec chacun des groupes politiques, avec chacun des parlementaires également, des discussions pour savoir quels sont les chemins. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de sortir des lignes rouges, des postures. C'est exactement ce que nous demandons à l'ensemble des groupes politiques, ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement, ceux qui sont à l'extérieur du gouvernement. Mais je crois que chaque groupe politique a devant lui aussi la demande des Français. Ça fait 1 an en fait que nous sommes en situation instable, 1 an que nous repoussons des réformes, d'ailleurs pour lesquelles il y a une sorte de concorde. Je pense par exemple à l'aide que nous devons et aux solutions que nous devons apporter pour nos agriculteurs. Ça fait à peu près maintenant 7 mois, 8 mois, 9 mois que nous avons à peu près le chemin pour nos agriculteurs et que nous sommes empêchés. Et donc chaque groupe politique devra, au-delà de ses postures, au-delà de ses déclarations et de ses tweets, prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer, prendre sa part, parce que dialoguer, c'est aussi faire valoir son point de vue, c'est
comme je le faisais au Sénat, c'est accepter qu'une partie de ces revendications soit prise et une partie ne soit pas prise. C'est pas tout ou rien. Donc je crois qu'on a un chemin de responsabilité qui concerne les groupes politiques qui sont dans le gouvernement, mais qui est aussi celle des groupes politiques en dehors du gouvernement. C'est en tout cas ce que demandent les Français. Et je serais quand même étonnée que cette nécessité de responsabilité que nous avons vis-à-vis des Français nous conduise, enfin je serais étonnée, on est étonné de plus rien, mais en tout cas je serais vraiment surprise qu'on ne réponde pas aux demandes des Français. Bonjour Madame la Ministre, meilleurs vœux aussi, Francesco. Pues vamos a dejar esta rueda de prensa, luego sí vamos a vigilar en detalle lo que esté diciendo la portavoz del gobierno de François Bayrou, el nuevo primer ministro de Francia, Sophie Primas, que lo que acaba de señalar es que se está viviendo un momento inédito que conlleva riesgos para la estabilidad de las instituciones y ha señalado cómo es momento de sumar fuerzas y de asumir responsabilidad, de hacer que Francia vuelva a moverse porque no se puede permitir la inmovilidad. Dice que no pueden permitírselo con temas tan cruciales como lo que ha sido el golpe, el ciclón de Mayotte en Nueva Caledonia y también atender a los servicios públicos o la agricultura. Dice que se necesita coraje y que en esta primera reunión del Consejo de Ministros de este año han estado llevando a cabo análisis sobre las Fuerzas Armadas, sobre la transmisión de seguridad relativas a las responsables de seguridad nuclear y también para permitir una reactivación más rápida de la industria nuclear. Con todo, se le ha preguntado si tienen expectativas de éxito, recordemos tras el efímero gobierno del predecesor de Michel Barnier, y lo que ha dicho es que lo que ha pedido el primer ministro y el presidente es diálogo y consultas, al tiempo que ha señalado la necesidad de responsabilidad. El gobierno galo comienza la andadura de este año 2024, pero hay otros asuntos que esta mañana son protagonistas. Y de hecho hasta ahora seguimos con los ecos de lo que ha sido la investigación sobre los sucesos que han llenado de terror en los Estados Unidos en las últimas 24 horas y después además de que el FBI confirmase que ha sido un lobo solitario que no contó con apoyo, el hombre de Texas que apoyó al Estado Islámico y que provocó ese atropello contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans y que se cobraba la vida de 14 personas al embestirlas con un camión. Un hombre de Texas que había jurado al Estado Islámico y aparentemente había hecho grabaciones en las que condenaba la música, las drogas y el alcohol. Su nombre, Shamsuddin Jabbar, nativo de Texas, 42 años, que sirvió en Afganistán y que actuó sobre el ataque. Según las autoridades del FBI, murió en el tiroteo con la policía tras el ataque en el que también decenas de personas resultaron heridas y con todo su atropello se ha considerado ese acto de terrorismo evaluado como premeditado y acto malvado, y ahora lo que están haciendo es investigar cómo se produjo la radicalización del que un día sirvió en el ejército de Estados Unidos. Y por su parte el FBI ha descartado que haya una conexión entre ese atropello masivo en Nueva Orleans, que de hecho lo imputa a este ciudadano de Texas como lobo solitario, y la explosión que ante un hotel de Donald Trump en Las Vegas ayer sacudía el corazón de los Estados Unidos. Nada de relación, y esta mañana además se ha sabido que la persona que se encontró muerta en ese Cybertruck que explotó fuera del Trump International Hotel en Las Vegas se dio un tiro después y ha sido identificado como un soldado también del ejército de Estados Unidos de Colorado, mientras el FBI aún no tiene claro si la explosión fue un acto de terrorismo. Dice que de momento lo que han encontrado en el vehículo son vínculos definitivos entre el ataque. No ha habido vínculos entre el ataque con el camión y el Cybertruck, y lo que sí es se sigue investigando todos los detalles que llevó a ese evento ante el hotel de Donald Trump y que dejó a 7 personas heridas.
Por cierto, que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido que las inversiones de Elon Musk no son una amenaza para Italia. Dice que trabaja, de hecho, para que haya grandes inversiones en Italia y que evalúa la utilidad de cada inversión a través del prisma del interés nacional. En palabras al Corriere della Sera, cuando le ha preguntado sobre si existen riesgos para la seguridad nacional. Recientemente, Elon Musk cuestionaba algunos de los temas candentes en Italia. Decía que el país necesita una población que dé a luz más niños, que crezca la población, y además afirmaba que la compañía Telecom Italia está obstruyendo el despliegue de alta velocidad de su Starlink. Musk y Meloni han hablado de oportunidades de inversión en los sectores espacial y de inteligencia artificial, y el nuevo marco regulador italiano permite a las empresas espaciales extranjeras operar en el país. Con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.